Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios por poder llegar a través de este medio a todos los miembros, amigos, integrantes de nuestra querida iglesia Alfa y Omega acá en la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Damos gracias a Dios de poder hoy estar reunidos en nuestras casas, elevando culto, adoración, alabanza a nuestro Rey de Gloria. Y hoy muy contentos, a pesar de las restricciones que este control sanitario nos ha impuesto, donde gran parte de los preceptos y prácticas que le son propias a la iglesia no pueden ejercitarse, entre ellas aquella que Pablo sugería a los corintios: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿no? El abrazo fraterno que nosotros ejercitamos acá tradicionalmente y frecuentemente en nuestra iglesia, ese abrazo en familia, ese abrazo como iglesia que siempre nos brindamos cada domingo, cada momento de nuestro encuentro, hoy de alguna forma se ve limitado por restricciones sanitarias. Esto nos llama a una profunda reflexión, porque aún la iglesia no ha sido eximida de gran parte, por no decir todas las contingencias que hoy afligen al orbe y a la experiencia global. De cualquier manera, nuestra alegría y nuestro gozo está presente, se mantiene impoluto, ¿verdad?, incólume en medio de las circunstancias, porque el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus promesas son firmes. En la noche oscura de nuestra alma, esa palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y más allá de la perspectiva y de la subjetiva interpretación que podamos brindar a este acontecimiento, está la objetiva declaración y la objetiva revelación del carácter y de la promesa de nuestro Dios revelada en su palabra. Hoy estaremos meditando en un precioso verso de las Sagradas Escrituras y hoy buscaremos en el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, verso 4, y hemos querido titular a este sermón, Buscadme y viviréis. De esta forma lo hemos querido llamar, Buscadme y viviréis. Y dice así la palabra del Señor, y damos gracias a nuestro Dios, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. El Señor bendiga su palabra en este día y habla a nuestros corazones. Vamos a tener un momentito de oración. Dios y Padre Celestial, continuamos y proseguimos delante de tu sublime presencia, dándote gracias una vez más. Reiteradamente te damos gracias por tu eterno amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita en nuestras vidas. Hoy, en medio de estas circunstancias, como iglesia, como tu pueblo redimido, comprado a precio de sangre, podemos brindar testimonio, no solamente personal, sino también público. Hoy podemos brindar un testimonio de que tu gracia y misericordia hasta el día de hoy nos han sostenido. Tú has sido sol, tú has sido escudo en nuestras vidas, tú eres la roca inconmovible de los siglos y sobre ella está edificada y cimentada tu iglesia. Por tu infinita misericordia y por tu infinito amor, como lo dijo el profeta Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron tus bondades, grande es tu fidelidad. Hoy te queremos dar gracias por esa gloriosa e inefable gracia que por demás hay que recordar es inmerecida en nuestras vidas. Yo quiero pedir, oh Dios, por cada miembro de esta iglesia, desde los caballeros hasta las damas, desde los jóvenes, adolescentes, niños y niñas,
desde cada líder, ministro, desde cada departamento que integra esta casa de oración. Oh Dios precioso, alcánzales con tu bendición. Bendice a sus familias por causa de ellos. Bendice esta nación y aún esta ciudad por causa de ellos. En tu nombre damos gracias y hoy rogamos que tu dulce, tu preciosa palabra, con manantial pristino de verdad y de luz, hoy sea, Dios maravilloso, hablando, exhortando, edificando y consolando a tu pueblo. Cumple ese propósito, Dios, a pesar de mi torpeza, y yo ruego, Dios, de que todo lo que impida en mi ser este propósito sea desvanecido por el poder de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Profundas crisis tuvo que afrontar el pueblo de Israel, producto de gran parte del desvarío moral, espiritual de la nación. Ustedes pueden ver en gran parte, y creo que valdría mucho la pena, el releer a los profetas de la crisis. Y yo creo que estoy redundando cuando lo llamo profetas de la crisis, porque precisamente los profetas surgen en los contextos de la crisis. Es en momentos de crisis donde la labor profética toma expresión, donde la labor profética de alguna forma cobra sentido y pertinencia. Y los profetas fueron hombres muy complejos, hombres que de alguna forma tuvieron que hablar más allá de la voz institucional, más allá de la forma en la que institucionalmente se había estructurado y constituido gran parte de la experiencia social, política y religiosa de la nación. Y ya cuando la corrupción había logrado penetrar aún en los estamentos más íntimos e ínfimos de la experiencia social y política, Dios no quedó más remedio que utilizar voces más allá de la institución. Buscar voces para dar testimonio de que la voz de nuestro Dios y la palabra nunca estará contenida ni presa. El Señor nunca se dejará sin testimonio en medio del desvarío del hombre y de su historia. Y el Dios soberano y providencial que estuvimos estudiando la semana pasada, el Dios que con soberanía absoluta e irrestricta está orientando los hilos de la historia, interviene y aún desde las piedras, desde los lugares menos esperados, desde un boyero y agricultor sin letras, puede de alguna manera traer luz, dirección y orientación al desvarío de un pueblo. Este fue el caso de Amós. Este fue el caso de Amós, que como nos lo recuerdan los comentaristas, su nombre, entre otras cosas, está relacionado filológicamente con la lengua hebrea, con la expresión de llevar una carga, y ese es esencialmente lo que su nombre señala, y vaya que su nombre estaba señalando de manera bastante clara lo que significó su ministerio para Israel. La labor de un profeta, entre otras cosas, es llevar la carga de un pueblo, brindando orientación y dirección al desvarío de la nación. Y de alguna forma, este profeta, de alguna forma, estaba hablando a una nación, en este caso en el siglo VIII de nuestra era, viene a hablar concretamente a una nación que estaba en absoluto desvarío, Y hoy este texto de alguna forma viene a decirnos algunas cosas bien interesantes de cómo Dios vino a responder a la crisis de esa nación. Una de las maneras, y para ustedes entender el precepto del capítulo 5, verso 4, donde se nos dice, buscadme y viviréis, que le da título a esta exposición, yo creo que vale la pena ubicarnos en el contexto del capítulo 4, verso 6, y por supuesto el resto de los versos que integran el capítulo 5. Vamos a estar explorando el contexto, la realidad que tuvo que afrontar de alguna forma Israel en aquel momento y las terribles aflicciones que tuvo que afrontar el pueblo y cómo de forma casi reflexiva, inauténtica, en una evidencia de cómo la vanidad y cómo la banalización incluso de la espiritualidad mal entendida termina por promover más aún el deterioro nacional.